Tras atravesar una serie de senderos zigzagueantes y una parte de un despeñadero complicado y peligroso incluso, ya que es muy fácil resbalar, nos encontramos con una tupida vegetación. Si conseguimos apartarla y hacemos algunos vericuetos, de súbito aparecerá frente a nosotros, como por arte de magia, una impresionante ermita. Adosada directamente a la piedra, resguardada bajo un enorme peñasco, es la ermita de Santa Caterina, posiblemente una de las ermitas más femeninas de la montaña de Montserrat. Su nombre, simbólicamente y espiritualmente, es muy relevante, ya que alude a la Santa Catalina de Alejandría. De hecho, una mujer filósofa que, inspirada en su época por el sueño de un ermitaño, se convirtió al cristianismo. Santa Caterina es una ermita femenina, básicamente, ¿no? Vale la pena recordar su nombre porque tiene un cierto simbolismo, ¿no? Proviene de posiblemente la primera ermitaña, mujer ermitaña que existió en la tradición cristiana, ¿no? Santa Caterina vivió los primeros siglos después de Jesús, del cristianismo, y era una filósofa que vivía en Alejandría, y en la cima, en la cúspide de su inteligencia, dejó Alejandría y se marchó al desierto, y ahí estuvo muchos años de reflexión, de pensamiento, buscando a Dios. A su muerte, un tiempo después, ya en el siglo VI aproximadamente, los monjes trajeron, por decirlo así, su cadáver y erigieron en la falda misma de uno de los montes sagrados fundamentales del cristianismo y del judaísmo, como es el Sinaí, el monasterio, iglesia de Santa Caterina del Sinaí, que hoy en día puede visitarse perfectamente si vais como turistas a la zona, al Sinaí. Los monjes edificaron este monasterio no muy lejos del lugar donde Moisés tuvo el encuentro con Jehová, que le ordenó ir a Egipto. Y es curioso que la famosa zarza ardiendo que Moisés vio como preparación por el contacto con Jehová, también se encuentra en Montserrat, en esta ermita. Hay una gran zarza, evidentemente no arde, en la entrada de la ermita de Santa Caterina. De hecho, la ermita de Santa Caterina es femenina en todos sus aspectos. Es una ermita troglodítica, escondida prácticamente debajo de una gran bauma en catalán. Decimos que es troglodítica, que tiene una gran caverna donde está el habitáculo. El resto de la capilla probablemente estaba en la parte más exterior de la balma, está prácticamente destrozada, no se ven los restos de la capilla. Sí, en cambio, tenemos dos grandes cisternas, especialmente una con un pozo, la cual hoy en día proporciona perfectamente agua, ¿no? Hay una serie de regatas encima de esta, en la bóveda de encima de la ermita, que llevan directamente el agua hacia las cisternas. Esa ermita durante siglos ha producido un agua limpísima, fabulosa. Hay un jardín también, jardín huerto, que hoy en día está muy asilvestrado, por decirlo así, ¿no? Y luego tenemos el lugar de meditación del ermitaño o ermitaña, que se encuentra encima de la ermita, precisamente en la bóveda que cubre la ermita troglodítica. También hay que recordar que muchas ermitañas han vivido en esta ermita, de aquí su nombre femenino y su alusión precisamente a esa primera santa que era filósofa y ermitaña. En el siglo XIX y en el siglo XX especialmente han vivido en algunos periodos de tiempos mujeres en esta ermita. Podemos decir que es una ermita femenina, pero tiene una peculiaridad esta ermita, que es que el mismo Humboldt, Laborde, muchos viajeros románticos señalaron
la extraña visita constante de los animales a esta ermita. Cabras, conejos y sobre todo pájaros aparecen en primavera y en verano en esta ermita y especialmente se colocan en los habitáculos, en la parte superior de esta ermita, en los habitáculos. Es decir, es una ermita querida, quizá porque está resguardada de los vientos, en gran parte por las criaturas que habitan en Montserrat. Desde la perspectiva del chamanismo moderno, desde la perspectiva del contacto con las criaturas de la naturaleza, esta ermita es perfecta para que el ermitaño o el chamán haga una meditación, una larga meditación en silencio, y muestre en diversos días que él es neutral, que no es un depredador más, sino que se considera un espectador, un ermitaño espectador neutral. Como también la tradición de los ermitaños, San Antonio, San Jerónimo, con los animales, ¿no? En este momento será mucho más probable, en estas meditaciones, que sean pájaros, sean las mismas cabras que montaraces cruzan a veces la ermita, aparezcan y entren en contacto con el ermitaño. E inclusive puede haber comunicación. Sabemos por viajeros románticos de la comunicación de los pájaros. Algún ermitaño dominaba el lenguaje de los pájaros y hablaba con ellos. Es decir, sea un sistema semiótico o sea un sistema entre los dos, lo cierto es que la comunicación es posible con las criaturas de la naturaleza. Por otro lado, a nivel espiritual, también esta ermita nos abre la puerta a la canalización moderna también, ¿no? La canalización de la nueva espiritualidad. Especialmente recordemos que según la tradición, el alma de Santa Caterina fue llevada por ángeles hasta el Sinaí. En consecuencia, nos encontramos que ese lugar precisamente es muy interesante para realizar una canalización angélica, de contacto con las entidades angélicas. Recordemos que Montserrat tiene una larga tradición de entidades angélicas. Por ejemplo, el mismo Verdaguer, Jacint Verdaguer, el gran poeta de Montserrat, prácticamente en su libro Leyendas de Montserrat no hay más que 2 o 3 poemas que no hable constantemente de los ángeles, de los serafines, de los tronos. En el seu llibre de somnis, Sols de Jesús hi té el nom. I altre nom no vol escriure en son llibre de records. Com segell el du en sos braços, com segell el du en son cor. Per ell té una sola nota, la música d'aquest món. Més una nota tan dolça que l'omple de gom a gom. Els àngels no canten de l'altre, de Déu voltant a l'entorn. I cors purs, que l'heu sentida, digueu si hi ha res més dolç. Verdaguer tiene la intuición que existe una potencia de entidades supranaturales en esta montaña, que la tradición cristiana identifica con los ángeles, otras tradiciones podrán identificarlo con otros seres. Depende de la visión ecuménica. Si tenemos una visión universalista y ecuménica de la religión, lo veremos. Que esa sería la línea de Johann Wolfgang Goethe. La religión es ecuménica y universalista. Entonces podemos realizar perfectamente una canalización de contacto con la tradición angélica, en este caso cristiana o cabalística, judea cristiana.